hora a conocer también lo que pasó en las últimas horas, pero a nivel nacional, en el Congreso de la República, en el Senado de Colombia, con el tema de la consulta popular. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Estefanía Maldonado nos va a entregar toda la información, nos va a explicar de muy buena manera. Además, tiene un invitado muy especial para analizar la situación que viene entonces para el gobierno, además también sobre el tema de la reforma laboral que revivió en el Congreso. Estefanía, cuéntenos y explíquenos muy bien. Así es, Aníbal y televidentes, 6:15 de la mañana. Ayer se vivió un caos en el Senado de la República. Esto después de 6 horas de votación y de discusión sobre qué iba a pasar sobre la consulta popular. Estas 12 preguntas que había enviado ya el gobierno nacional, buscando que fueran aprobadas para que así el pueblo votara y decidir qué iba a pasar en torno a algunos artículos de la reforma laboral. Pero precisamente para hablar de qué fue lo que sucedió y para analizar un poco qué se viene también allí en el Senado de la República para la reforma laboral, a esta hora conectamos vía Zoom con Humberto de la Calle, abogado y ex senador de la República, que nos va a contar un poco sobre qué está sucediendo. Muy buenas tardes, muy buenos días, doctor. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que sucedió y qué se viene también para la reforma en el Senado de la República. Buenos días, Estefanía. Yo pensaría lo siguiente. Me parece que el primer mensaje va dirigido al Congreso. Es realmente la oportunidad, en la medida en que resucitó el proyecto de ley de reforma laboral, para acelerar, para tener la mente abierta, para imprimirle generosidad a una reforma laboral que creo que es una necesidad, de tal manera que lo que no puede pasar ahora es que en el Senado esto empiece a enredarse. Es realmente una oportunidad. En segundo lugar, me parece que los gremios también deben meditar. Yo entiendo, dijéramos, los elementos de carácter económico, pero hay que ponerse un poco la mano en el corazón porque los derechos de los trabajadores son respetables y hay que buscar una solución. Y tercero, el gobierno, lo primero es que debe bajar el tono. Este espectáculo de los ministros es realmente indigno, sobre todo el ministro Benedetti. Esa no es la forma de gobernar. Ellos son gobernantes, nos gobiernan a todos. Y me parece que esa acción es claramente condenable. El propio presidente, el presidente tiene derecho a mover sus seguidores. Esa es parte de la política. Lo que está pasando podría ser un elemento simplemente normal de la discusión política. Pero esos llamados, dijéramos, a que el pueblo desborde el régimen constitucional, porque implícitamente ese es el mensaje que se está dando. Evidentemente el pueblo manda, pero el pueblo manda de acuerdo con la Constitución, no desde las calles, porque la democracia del bochinche no es la que está en la Constitución. Me parece además que el presidente, al aludir al fraude, al que él llama fraude del 19 de abril de 1970, es una alusión innecesaria, muestra que hay ahí una herida muy grande. Y creo que el deber del jefe de Estado, que gobierna para todos, es cerrar esas heridas y no atizar, dijéramos, la confrontación como se viene haciendo. Algunos miembros del entorno del presidente hablan de huelga general. Esa es una locura. Una huelga general generalmente se usa es contra el gobierno, no promovida por el gobierno. El gobierno en eso tiene que moderarse también, porque puede ser un boomerang en que se le devuelva. Hay, dijéramos, una movilización legítima y el gobierno tiene derecho a utilizarla paralelamente con la discusión en el Congreso. Pero si se le va la mano y terminamos un poco en la primera línea, esto se devuelve, porque si algo no queremos los colombianos es el caos y la violencia. Colombia ha sufrido demasiado por la violencia. Doctor, usted precisamente habla de algo muy importante y es que pues se cita a las calles en contra del gobierno, no en pro del gobierno. ¿Esto podría repercutir en las decisiones que tome el Congreso de la República después de desarchivar la reforma laboral? Dijéramos que en el fondo hay que reconocer que es una manera de presionar al Congreso, pero ahí el lindero es bastante claro. La movilización callejera pacífica es legítima y el Congreso tiene que aprender a leer también ese mensaje, porque aquí hay derechos de por medio y todos tienen el derecho a la protesta. Pero el posible desbordamiento, por la forma como se está presentando, la reacción implícitamente tiene un cierto sabor de violencia y de agitación que me parece que, repito, se puede devolver en el sentido más bien de una sociedad que quiere que esto se discuta, que quiere que haya progreso en el mundo laboral,
pero que quiere también que esto ocurra con tranquilidad. Luego, me parece que la calma es el mensaje para todos. Y además el presidente es el presidente de todos los colombianos y no solo de sus seguidores. Eso de descalificar a los que se oponen, de decir que son esclavistas y dijéramos personajes desalmados, me parece que no está bien, porque este país está lleno de heridas y cualquier chispa puede generar nuevas ocasiones de violencia que serían lamentables. Doctor, ahora hablemos de lo que dijo ayer el ministro Benedetti y también el presidente Gustavo Petro. Ellos citan que esto fue fraude, que van a interponer algunas acciones legales, incluso algunos senadores de la oposición ya mencionan que van a presentar tutelas debido a este fraude y esto, pues, según lo que constata el secretario del Senado, a una votación que fue legítima. ¿Esto podría, pues, ayudar a facilitar algo? ¿Qué pasaría en dado caso de que se presente una tutela? ¿Renuevan la votación y otra vez los senadores tendrían que sentarse a discutir la consulta popular? Yo creo que en esto lo mejor es no especular. Me parece que la idea de tutelas o acciones legales es correcta. Dijéramos, hay derecho a hacerlo. Lo que sí me parece es que la teoría del fraude se está desvaneciendo. Primero, porque el voto del senador de Cambio Radical, que se dijo que había sido cambiado, él mismo ya señaló que votó no, que además está obligado a votar no por la ley de bancadas. Luego ese argumento desaparece. Y luego que fue muy breve la votación. Sí, dijéramos que hay una queja, pero la idea de que eso conduzca al fraude me parece muy débil. Hoy en las redes sociales el jurista Héctor Riveros ha demostrado que esa teoría no es sostenible, porque aún si hubieran aparecido 1 o 2 votos más, porque de los 9 que no votaron hay unos que no podían hacerlo en el sentido positivo porque estaban sujetos a la ley de bancadas. Luego yo creo que la teoría del fraude no existe, no es sólida, pero bueno, la discusión es totalmente legítima y no podemos adelantar el desenlace. Si alguna tutela llega a decir que hubo errores o abusos en el conteo de los votos, pues habrá que esperar qué decisiones toma. Yo francamente veo muy poca posibilidad allí. Yo creo que esto ya ocurrió y lo que ocurrió tiene, por un lado, la negativa de la consulta que despierta una reacción. Nosotros lo habíamos advertido en su momento, era predecible la reacción. Pero por el otro se reabre la discusión de la reforma laboral y me parece que ese es el camino hoy más precioso que tenemos en una comisión distinta. Acabo de oír al señor ministro de Trabajo que dice que es una comisión que le es adversa. No lo creo, pero estaremos atentos y en todo caso la discusión se dará en el Congreso. Lo importante, repito, es que el Congreso no dijere esto, que no empecemos a ponerle arandelas. Rápidamente hay que tener una reforma laboral y sobre todo, ojalá concertada. Y si no, pues dijéramos una respuesta a los trabajadores y los temas que queden pendientes, Colombia tiene derecho a seguirlos discutiendo. Pero todo esto por fuera de la violencia, calma a todo el mundo. Yo veo realmente la gente en unos momentos de ira que son inaceptables. Sí, fue un poco compleja la situación ayer en el Congreso. Doctor de la Calle, le saluda Lina Pulido aquí desde estudio. Quiero preguntarle sobre los puntos que estaban previstos en esta consulta y la actual reforma laboral que se revive en el Congreso de la República. ¿Y cree usted que esta reforma que vuelve a la vida es suficiente o algunos de esos puntos en la consulta son válidos para haberlos tenido en cuenta en este proyecto de ley? Yo creo que algunos son válidos, pero incluso perfeccionando la idea. Por ejemplo, el de las horas extras tiene mucha validez. Era algo que existía y le fue arrebatado a los trabajadores. Y lo mismo pasa con los dominicales. Es más, un presidente conservador, Guillermo León Valencia, por cierto, el abuelo de Paloma Valencia, a través del estado de sitio puso el llamado salario triple, por allá quizás en 1963 o algo así. Luego, hay una discusión que es válida. Me parece que lo que hay que hacer, sin embargo, es establecer excepciones para ciertas actividades, porque se verían demasiado afectadas y son actividades estratégicas. La más obvia, el turismo. Las horas extras en el turismo, pues, exigen, creo yo, un mecanismo distinto de turnos, de rotación, y lo mismo podría decirse de la industria del entretenimiento y obviamente la salud.
La salud funciona 24 horas al día. Una norma que reconozca las horas extras y un régimen de excepciones sería razonable y debería ser posible encontrar un acuerdo. Y lo mismo puede decirse de los dominicales. El tema de la llamada licencia menstrual, pues uno tiene siempre el impulso de votar sí. Me parece que es una cosa elemental. Lo que pasa es que hay una ley de endometriosis que ya se aprobó, que simplemente a través de la regulación de esa ley, para que tampoco se preste a abusos. Ahí hay una serie de puntos que el gobierno planteó en su cuestionario. Yo creo que ese puede ser el comienzo de la discusión, también llevando la discusión a elementos que no han sido tocados, porque hay cierto anacronismo en los 12 puntos del gobierno, porque deja por fuera el mercado informal, la seria evolución, las innovaciones también en un mercado laboral que exige mayor flexibilidad. Hoy, por ejemplo, muchos jóvenes no es que quieran tener un empleo hasta jubilarse, quieren tener a veces varios, uno aquí, otro a través de las redes en Singapur, quieren también ser emprendedores. Luego podría aprovechar esta ocasión para hacer una cosa más integral. Doctor, ayer algo de lo que se cuestionaba allí en este debate en el Senado de la República era que incluso en la reforma laboral no se estaban incluyendo a los trabajadores del sector público. ¿Esto podría reevaluarse en esta nueva discusión de la reforma laboral o definitivamente ya no se podrían incluir nuevos puntos como este que también están pues cuestionando muchos sectores que incluso trabajan en el gobierno nacional? Pues habría que ver qué tan estratégico es eso, porque es que yo creo que esta es una oportunidad. A ver, hay que reconocerle al Congreso que revivió la reforma laboral y eso es positivo. También si sobrecargamos esta discusión, entonces no termina. Realmente los plazos son breves. Yo creo que hay que empezar con los 12 puntos del gobierno. Hay que reconocerle al gobierno que esa fue una iniciativa suya y comenzar a partir de allí. Buscando, como lo he dicho, ciertas excepciones o regímenes especiales dependiendo de la realidad económica, pero sobrecargar esto es muy malo porque lo que termina es hundiéndose y entonces volvemos otra vez a la frustración y eso no le conviene a Colombia. ¿Cuánto tiempo entonces tendrían allí en el Senado de la República para discutir nuevamente la reforma laboral que ya se había tumbado una vez? Pues yo diría que lo más rápido posible. Ahí he oído hablar de términos de 5 semanas o algo así. Bueno, no entro en detalles, pero lo que es importante es que el Congreso entienda que esta es una oportunidad de recoger la esencia de la reforma laboral y tramitarla y despacharla. Porque también miremos esto desde la perspectiva de los trabajadores. Realmente hay unas ambiciones, unas aspiraciones de los trabajadores que son absolutamente respetables. Entonces, lo importante es que esto no se convierta en una especie de tomadura de pelo para finalmente provocar un nuevo entierro de la laboral que sí sería fatal. Doctor Humberto de la Calle, muchas gracias por este análisis completo y pues nosotros seguiremos hablando de eso y bueno, de lo que continúe sucediendo allí en el Senado de la República en la Comisión Cuarta. Muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Bueno, mil gracias, un feliz día, muy amables. Bueno, y entonces ahí escuchábamos a Humberto de la Calle, abogado y analista político, ex senador de la República, pero precisamente vamos a explicarles un poco qué fue lo que sucedió ayer. Efraín Cepeda, el presidente del Senado, también se pronunció a través de sus redes sociales explicando un poco qué había sucedido y que la votación sí había sido legítima. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad, pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos. Y el secretario del Senado, Diego González, también aseguró sobre la votación legítima y se pronunció frente a las declaraciones del ministro del Interior, Benedetti. Asegura que nunca borró uno de los votos y le mostró incluso la lista de algunos de los presentes durante ese momento. Yo no puedo igual entrar, ni quiero entrar a controvertir con lo que esté manifestando el señor ministro. Las cámaras están ahí, se puede verificar. Fueron 2 votos manuales por el sí, que fue el senador Iván Cepeda, la senadora Sonia Bernal, a quienes le consta, porque además estaban mirando el papel,
y 2 votos manuales por el no, que fueron el senador Andrés Guerra y el senador Edgar Díaz. Y precisamente el voto de la polémica fue el del senador Edgar Díaz, quien se suponía que habría votado por el sí, según lo que dijo el ministro Benedetti. Sin embargo, lo que constata él mismo a través de sus redes sociales es que habría votado por el no. Veamos lo que mencionó a través de sus redes. Abro comillas: mi voto público y por decisión de bancada siempre fue no. Aunque algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado, hundiendo esta innecesaria consulta. Sencillamente se hundió la consulta por mayoría, así lo ratifica el secretario del Senado. Otra que se pronunció fue la senadora Marta Peralta, que hace parte de los 35 curules de oposición que se encuentran allí en el Senado de la República. Asegura que no pudo votar debido a un malestar que tenía y a la falta de atención médica. Incluso anunció algunas acciones legales. Nosotros hemos iniciado una acción de tutela para radicar por la falta de garantías. No se me permitió, no se me brindaron las garantías para ejercer mi votación. Normalmente dan un tiempo prudente, suenan la campana, organizan todo, pero aquí lo que quedó demostrado ante el país es que estaba orquestado de que querían tumbar la reforma. Y escuchamos entonces algunas de las partes comprometidas durante esta votación por la caída de la consulta popular. 12 preguntas que planteaba el gobierno nacional en torno a la reforma laboral. La decisión entonces que toma el Congreso de la República es desarchivar esta reforma y volverla asimismo pues a debatir en la Comisión Cuarta del Senado de la República.